Como sabemos, las estructuras pélvicas, bueno, estamos con la vejiga, la uretra, la próstata, el pene, los testículos, el epidídimo, ¿no? No olvidarse siempre de un examen clínico en el dolor pélvico, porque muchos de los pacientes vienen y dicen, doctor, tengo un dolor en la pelvis, debajo de la vejiga, un dolor entre el escroto y el periné, y muchos lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es el dolor según la Organización Mundial de la Salud. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, o puede describirse en relación con dicha lesión. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, y que es el punto sobre el cual nosotros vamos a empezar a girar, porque hasta hace unos 4 o 5 años, primero veíamos el aspecto, por decirle, el paciente tenía disuria, dolor pélvico, y nos referíamos solamente a eso, pero ahora se le está dando el enfoque, se está empezando con el origen y la definición y la profundización en el conocimiento del dolor. El dolor crónico es también conocido como un dolor persistente, está presente durante un mínimo de 3 meses. O sea, tenemos que tener en cuenta que para hablar de dolor crónico no hablamos del agudo, que es entre 0 y 15 días, y posteriormente hablamos de un crónico, ¿no? No, tenemos que pensar que es a partir de los 3 meses, inclusive algunos para los 6 meses. Sin embargo, los mecanismos implicados son más importantes que la duración del dolor. El dolor crónico se asocia a cambios en el sistema nervioso central que pueden mantener la percepción del dolor en ausencia de lesión aguda. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se origina? Porque hay que buscarle un origen al dolor pélvico crónico. Entonces, parece que estos cambios amplían la percepción de tal modo que los estímulos no dolorosos se perciben como dolorosos, llamado alodinia, mientras que los estímulos dolorosos se perciben más dolorosos de lo previsto, la hiperalgesia. Entonces, aquí empieza a tallar un nuevo punto que, bueno, en la siguiente diapositiva la vamos a ver, ¿no? La vejiga ofrece un buen ejemplo cómo los cambios en el sistema nervioso central afectan la percepción sensitiva, porque tenemos que ver por qué duele la vejiga, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habrán tenido pacientes que dicen, dolor, doctor, tengo un dolor en el hipogastrio? Ustedes le piden todas las pruebas y todo sale negativo, ¿no? Entonces es un dolor de cabeza para uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esto? Una lesión dolorosa aguda de la vejiga puede producir cambios funcionales en el sistema nervioso central, de tal modo que el dolor persiste incluso tras la retirada del estímulo. ¿Qué significa esto? Que si la paciente ha tenido una infección urinaria aguda, ha tenido disuria, poliacriuria, tenemo vesical, se le trató, se le curó, esta molestia de la disuria, la poliacriuria, a través de las vías aferentes, que en la mayoría del sistema urológico son amielínicas, graban en el sistema nervioso central un efecto de memoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el cerebro quedan las sensaciones de la disuria y la poliacriuria. Entonces, estos cambios funcionales pueden asociarse a una respuesta disestésica, causando una sensación desagradable. Por ejemplo, una estimulación o distensión leve de la vejiga por la orina no percibida con normalidad puede originar el deseo de orinar. Por eso vienen aquellas pacientes que dicen, doctor, pero orino a cada ratito, a cada momento. Se ha quedado grabado en el sistema nervioso central. El dolor crónico se acompaña de diversas respuestas psicológicas, debidas en parte a la duración prolongada del dolor y en parte a la neuroplasticidad del sistema nervioso. Este era el punto que quería conversarles acerca de la neuroplasticidad. Este es un nuevo término que se está usando en neurología para explicar el síndrome doloroso pélvico crónico. ¿Qué es lo que pasa? Que en el cerebro, como les mencionaba, se graba este tipo de lesiones, y si el cerebro de esta persona no tiene una buena neuroplasticidad, el paciente va a persistir con este dolor, y ese cerebro no va a olvidar el estímulo que tuvo en un tiempo pasado, una semana, 15 días, un mes. Entonces, el dolor crónico, ¿qué es lo que produce a nivel del sistema nervioso? Inhibe los sentimientos, las emociones, el pensamiento y las reacciones, en tanto que la movilidad reducida y las funciones fisiológicas inhibidas
limitan las interacciones sociales y el trabajo. O sea, el paciente dice, doctor, no puedo trabajar, soy muy irritable. Aunque existen estrategias terapéuticas consolidadas, es frecuente que el dolor se encuentre infratratado, porque muchos de los médicos, como le mencionaba hace un instante, no sabemos tratar el dolor. O sea, nosotros primero nos vamos, como les mencionaba hace un momento, a tratar de buscar un origen, pero no manejamos bien el dolor, ¿no? Entonces, se necesitan esfuerzos encaminados a mejorar esta situación. Cuando procede el tratamiento debe ser integral y multidisciplinar. O sea, no solo trabajarlo con nosotros, también trabajarlo con los médicos que hacen dolor, con el ginecólogo, o con algún médico neurólogo que también nos puede ayudar en esta situación. Entonces, ¿cómo se hace una evaluación del dolor? El síntoma del dolor debe evaluarse íntegramente. Dado que el dolor es subjetivo, la anamnesis constituye la principal evaluación. La exploración y las pruebas complementarias permiten conocer mejor el síndrome doloroso y descartar otros trastornos. Las puntuaciones del dolor son esenciales en la evaluación del paciente y en el tratamiento. Entonces, ¿cómo medimos el dolor? Antes teníamos la escala analógica visual, pero hoy en día el dolor puede medirse subjetivamente y el método más fiable es la valoración numérica, que es 0 sin dolor a 10 con dolor, con puntos intermedios marcados, ¿no? O sea, 0 es sin dolor y 10 es con dolor extremo. Creo que este es uno de los avances en cómo poder medir el dolor en la actualidad. Ahora, entramos a lo que es el dolor pélvico crónico. He tratado de resumir algo sobre lo que era el origen del dolor, cómo se produce el dolor y por qué es que el paciente tiene un dolor pélvico crónico. El dolor percibido en el interior de la pelvis puede surgir como consecuencia de diversos mecanismos, muchos de los cuales aún no se conocen bien. Algunos procesos han sido bien definidos a lo largo de los años y es muy importante identificarlos y tratarlos mediante una estrategia basada en pruebas científicas. Entonces, sobre el dolor pélvico crónico se presentó un sistema de clasificación encaminado a sustituir terminología anticuada basada en suposiciones falsas de la causa. Como hace un momento les mencionaba, hace 4 o 6 años no había un orden en cuanto al manejo y toda la terminología se ha actualizado a partir del 2008, del 2007-2008 hasta la actualidad. Y no solo por nosotros, sino por la Sociedad Internacional de Continencia. Y siguen la estructura axial de la clasificación de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor. O sea, junto con la urología, la Sociedad de Continencia y la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor se han abocado, junto con los urólogos, al manejo del dolor pélvico crónico.